De la energía lo necesitamos todos los días en todas partes. En el hogar para la calefacción o la iluminación, en la ciudad para moverse o en plantas para operar maquinaria. Desde la revolución industrial, el número de personas en la Tierra ha aumentado 7 veces. Paralelamente, la energía media por persona también se multiplicó por 7. Resultado, el consumo de energía del mundo se ha incrementado en casi un 50%. Hoy en día, en el mundo, el 80% de esta energía proviene de las energías fósiles, es decir, ricos en carbono. Es el petróleo, el carbón y el gas natural. Están bien distribuidos sobre la Tierra y disfrutarán de una alta eficiencia energética. El problema es que estas energías disminuyen gradualmente y que, incluso si nuevos yacimientos están descubiertos, la renovación requiere varias decenas de millones de años. Además, el uso de estas energías, y especialmente su combustión, contribuyen fuertemente al aumento de los gases de efecto invernadero. Estas energías están ahora adquiridas del extranjero. Sino para el futuro tenemos que pensar realmente en nuestra seguridad de suministro y operar nuestras propias fuentes de energías. La mejor solución es utilizar un máximo de energías renovables. Ecocamp s'est posicioné como un actor indispensable de la transición energética. El objetivo de nuestra empresa es de ayudar universidades y escuelas a reducir su impacto ambiental, haciéndolos más autónomas energéticamente. Es decir, permitir a ustedes de crear su propia electricidad o proponer alternativas ecológicas a los equipos que consumen demasiado energía. Queremos promover un estilo de vida con el uso diario de energías alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles para la energía. Además, es importante de responsabilizar a los ciudadanos y especialmente los jóvenes que serán los actores principales de la transición energética. Aplicamos la innovación y la tecnología para mejorar el desempeño en sostenibilidad de los productos, los servicios, las soluciones y las operaciones de Ecocamp. Creemos que el progreso sostenible es posible mediante el desarrollo de mejores sistemas que maximicen los beneficios del ciclo de vida junto con minimizar los costos de propiedad ambientales, sociales y económicos. Según se establece en nuestros principios de sostenibilidad. Ejecutaremos nuestra estrategia trabajando para cumplir nuestros ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible. 3 principios orientan nuestro compromiso de hacer posible el progreso sostenible. El primero, evitar los desperdicios, mejorando la eficiencia de nuestros productos, procesos, servicios y soluciones, no solo en términos de costos, sino también minimizando el consumo de materiales, energía, agua y tierras. El segundo, mejorar la calidad más allá de nuestros procesos, productos, servicios y soluciones. Mejoramos la calidad de vida de nuestros empleados, nuestros clientes y la calidad de las comunidades y entornos en los que Ecocamp opera. El último y tercero principio, el acompañamiento de nuestros clientes, que es todavía esencial. Ayudamos a las universidades en la instalación de las soluciones técnicas y les aconsejamos durante el desarrollo para que nuestros clientes disfrutan de las innovaciones máximo potencial. Hacemos también formación y intervención técnica durante un año, es gratis. Me llamo Marianne y soy la responsable técnica de nuestros productos. Voy a presentarles nuestras diferentes soluciones.
Para adaptarse al tamaño y las necesidades de los diferentes campus que existen, proponemos dos tipos de soluciones. El primero paquete es diseñado para pequeños y medianos campus. Incluye 3 tipos de productos. El primero es un banco que incorpora paneles solares para la alimentación de energía. El banco cuenta iluminación LED con sensores de luz que se activan en la noche. Cuenta también 4 tomas USB para conectar su dispositivo electrónico. El sistema está diseñado para funcionar hasta 3 días sin recibir ningún tipo de luz solar, ya que no se conectan en la red eléctrica. Estos bancos no necesitan obras complicadas y se puede instalar o cambiar de localización muy fácilmente. Los componentes del banco están también protegidos contra actos de vandalismo. El segundo tipo de producto son los vegetales bioluminiscentes. Gracias a modificaciones genéticas, estas plantas guardan la energía producida durante el día para generar luz durante la noche. Son una buena solución para guardar la electricidad y iluminar el campus. Se puede instalar en cualquier lugar fértil y son muy fáciles a mantener. Necesitan solamente irrigación y talla, como cualquier vegetales. El tercer tipo de producto son terminales de bicicletas creador de energía. Esta terminal, compuesta de varias bicicletas estáticas, puede cargar la batería de su teléfono, su ordenador o su tableta táctil. Una vez instalado, solo tiene que conectar su dispositivo, la toma de corriente disponible en la altamesa y pedalear para producir la energía. La velocidad ideal para la recarga se indica en tiempo real. Estos 3 tipos de productos forman el paquete 1. El paquete 2 es diseñado para campus más amplios. Incluye los 2 primeros productos del paquete 1, el banco solar y los vegetales bioluminiscentes, pero en lugar de terminales de bicicletas estáticos, proponemos la creación de un sistema de autoservicios de bicicletas. Este servicio es destinado a los estudiantes y a la administración del campus para desplazarse dentro del campus. Estas bicicletas son equipadas con condensador de energía para almacenar la electricidad creada por el movimiento de los pedales y transmitirla a una batería central que ayuda a alimentar el campus en energía. ¿Dónde se va a situar nuestra empresa? Para empezar, el sede principal de la empresa se localiza en París. Esta localización es el mejor para desarrollar nuestro proyecto con campus parisinos. Además, los bancos solares están construidos en madera franceses. Proviene de las regiones desfavorizadas de Francia y donde hay muchas civas. Por ejemplo, la Creuse. También vamos a juntar nuestros bancos con estudiantes o extranjeros de los barrios desfavorizados de Montluçon. La logística en esta fábrica estará formado de ingeniero y empleado y estudiante en DUT-GLT. La instalación de los paneles solares serán una parte del pasantía del fin de primer año del DUT-GTE. Además, el centro logístico para los departamentos del sur de Francia está situado en Perpignan. Y como la etapa precedente, utilizaremos estudiantes de los barrios desfavorizados en el almacén. Todas las maderas serán enviadas en la ciudad de Montluçon para el montaje final.
empezar, voy a presentar las características personales de los campus de superficie pequeña y media. El primer objetivo de cliente corresponde a los diferentes campus que se encuentran en su mayoría en París. En efecto, la primera oferta que proponemos corresponde a campus pequeños. Los tipos de campus referidos por nuestra primera oferta están de superficie pequeña hasta media, con pequeños espacios y pequeños jardines o céspedes. Nuestro proyecto permitiría a estos pequeños campus de desarrollar su área de bienestar de manera ecológica. De manera general, estos tipos de cliente corresponden a las escuelas privadas de comercio, de ingenieros, de comunicación, presentan sobre París. Voy a presentar los recursos económicos de los campus de superficie pequeña y media. Recordemos que nuestro objetivo principal de cliente son las escuelas privadas en el superior que se encuentran en París y su región próximo. Para comprender mejor el presupuesto de este tipo de escuela, el gráfico que podéis ver representa el reparto del presupuesto en la gran mayoría de los casos. Hace falta que consigamos a lo que el cliente guarda en su cabeza, que su inversión de hoy será una economía para mañana. Por este tipo de cliente, varias soluciones se le ofrecen para investir en nuestra sociedad. Después de haber visto la repartición del presupuesto, podemos decir que la escuela puede aumentar un poco los costes de escolaridad de los estudios para aumentar el bienestar de vida y de funcionamiento del campus para los estudiantes. La segunda solución puede ser que la escuela puede utilizar sus fondos privados para investir en este proyecto. En efecto, puede utilizar sus fondos privados para mejorar su consumo en electricidad y su manera de tratar y la utilizar. Pues, así como puede verlo en el gráfico, 15% corresponde a otros recursos. Las escuelas pueden también utilizar esta parte del presupuesto para investir en nuestra empresa. Voy a presentar las características personales de los campus de superficie alta. El segundo tipo de cliente son campus fuera de París a gran superficie. Por ejemplo, el campus de ESSEC basado en Cergy-Pontoise. La segunda oferta, incluyendo las bicicletas, que proporciona una solución de desplazamiento sencilla y ecológica. Campus de este tipo poseen grandes zonas verdes como jardines como grandes céspedes. Además, más parte del tiempo, los edificios de estudio son bastante alejados unos de otros. Es importante que estos campus sean altos para proponer nuestra segunda oferta a este tipo de cliente. En efecto, la idea está como el primer perfil del cliente de desarrollar espacios de ser bien de manera ecológica, pero igual de proponer a estos grandes campus diferentes maneras de desplazarse
y reutilizar electricidad inteligente y limpio. Por este proyecto identificamos dos tipos de clientes que son las escuelas privadas y las universidades. Voy a presentar los recursos económicos. En lo que respecta a la financiación de las escuelas privadas, las soluciones han sido expuestas anteriormente. Para las universidades, los presupuestos funcionan de otro modo. Para comprender mejor el presupuesto de este tipo de escuela, el cuadro que podéis ver representa el reparto del presupuesto en la gran mayoría de los casos. Las universidades pueden utilizar las subvenciones del Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Búsqueda para investir en nuestra empresa. En efecto, dedicar una parte de este presupuesto para investir en una solución de desarrollo y optimización en un proyecto ecológico y de desarrollo sostenible puede ser una buena idea para las universidades. Como por el primer perfil de nuestros objetivos de cliente, que son las escuelas privadas, podemos aumentar un poco los derechos de matrícula de los estudiantes para aumentar el bienestar de vida y de funcionamiento del campus para los estudiantes. Voy a presentar ahora los hábitos de consumo de un campus. Este gráfico representa la repartición del consumo de energía en los campus. Tres consumidos de energía constituyen la mayoría del consumo de un campus. Son la iluminación, la ventilación y la refrigeración. La iluminación representa 35% del consumo de un campus. El consumo de energía es el más importante en energía para un campus. Es porque los campus tienen un gran interés de invertir en nuestra empresa para reducir y utilizar la energía de manera óptima. Desde una perspectiva ambiental, nuestra idea es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una cuidadosa selección de nuestros socios y proveedores que comparten nuestros valores y nuestra ambición. Además, nos aseguraremos ahorrar recursos como el papel y el agua, limitar el consumo de energía, ya sea electricidad, calefacción, combustible, pero también favorecer las oficinas sostenibles, tales como edificios de bajo consumo. También queremos tener cuidado de clasificar y reciclar todos los residuos. En el aspecto social, nuestra política de RSC se concentra principalmente en la formación de los equipos, el desarrollo de las habilidades, pero también acciones internas que promueven la cohesión de los empleados y el bienestar laboral. Este enfoque podría conducir al desarrollo del tiempo laboral y acciones de paternidad como el teletrabajo, a la creación de espacios de discusión, pero también al establecimiento de servicios a los empleados. Nuestros objetivos a través de estos proyectos son diferenciación, innovación, dominio de los riesgos, pero también motivación y fidelización de los empleados. Soy Francesco, el director del Servicio y Departamento de Promoción y Comunicación en la empresa EcoCamp. La etiqueta que hemos creado es una mezcla entre una ampolla y nuestro principal producto, el árbol.
La etiqueta significa que los productos y servicios que proponemos son de bajo consumo en electricidad. La etiqueta tiene dos significados. El primero es que la etiqueta muestra que los productos son de bajo consumo en electricidad. Y segundo, la etiqueta muestra que los productos producen electricidad verde, bueno para el medio ambiente. Podemos encontrar nuestra etiqueta con un fondo verde o negro, dependiendo del soporte, si es físico o digital. La etiqueta está siempre fosforescente para ser visible de noche y de día. Sobre el logotipo, decidimos de hacer una mezcla entre el nombre de la empresa y la etiqueta bajo consumo en electricidad. Nuestros servicios se dirigen a las escuelas y universidades, por eso hemos elegido el nombre EcoCamp. Como la etiqueta, el logo puede ser de color verde o blanco, con un fondo verde o negro. El logotipo es fosforescente también. Nos focalizamos en universidades y franceses y los estudiantes en general en todo el territorio francés que podrían ser prescriptores de nuestra solución. En primer lugar, para la comunicación tradicional, vámonos al frente de escuelas y universidades para dar bolsas y regalos a los estudiantes y miembros de la administración que pasan por la entrada. Es una oportunidad, primero, de hablar directamente con clientes potenciales y, en segundo, permite de mejorar el conocimiento de la marca y de nuestra actividad. Dentro de las bolsas que proponemos, hay folletos que presentan los servicios y también tazas personalizadas con el logo y etiquetas y las etiquetas que hemos creado. A fin de reducir nuestro impacto ambiental, las bolsas que proponemos son tejidas a mano y originario del comercio justo. Sobre las tazas, son fabricadas con materiales reciclables y componentes reemplazables. Con la comunicación tradicional, hemos elegido de hacer una colocación de vallas publicitarias. Entonces hemos pagado JCDecaux para que nuestras carteles aparecen en los emplazamientos alrededor de las universidades francesas para ser muy visible. Hoy en día hemos visto que la comunicación digital es tan importante y a veces más importante que la comunicación tradicional que conocemos. Hemos creado una página para comunicar actualidades e innovaciones sobre la marca. La página permite de ser más visible en el territorio francés y de responder rápidamente en comentario a las preguntas que los clientes potenciales envianos. La gente que quiere más información puede contactarnos directamente con la mensajería privada Messenger que propone Facebook. La otra ventaja de Facebook es que los centros de interés de los utilizadores son muy precisos. Entonces hemos creado una campaña de post patrocinados para exponer nuestros productos a las personas que tienen intereses al medio ambiente o a la transición energética.